presencia también de jóvenes universitarios que vienen de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mi entidad, a los cuales damos la más cordial de las bienvenidas. Sean bienvenidos, jóvenes universitarios, a este senado. Bien, pues sin más, les solicito, antes de aprobar la orden del día, me está pidiendo el uso de la palabra la senadora Gabriela Cuevas. Adelante, senadora. Parlamentarios europeos, bienvenidos a México y bienvenidos a este Senado de la República. Nos da mucho gusto tenerlos por acá. Quisiera hacer algunas precisiones sobre el proyecto de orden del día que está publicado en estos libros, porque no tiene la última versión que se había ya consensado como delegación. Así que nada más para aclarar que la diputada Adriana González Carrillo, por un problema que tuvo que atender, no se encuentra con nosotros. En su lugar está el diputado Marcelo de Jesús Torre Cofiño, y se hicieron incluso los cambios que se dieron cuenta en la sesión pasada del Senado de la República. Y sobre las mesas, en mi caso, yo estaré participando en la de cambio climático, no en la de derechos humanos como se establece aquí. Entonces, nada más para que se pudieran hacer las precisiones a fin de evitar cualquier malentendido, presidente. Con mucho gusto, compañera senadora, hecha la aclaración, efectivamente, y nos hacían a su momento la aclaración en el sentido de que estaban ya en impresión los cuadernos que tienen todos ustedes, y las mesas las estará llevando en el caso de derechos humanos la senadora Blanca Alcalá Ruiz, y en el caso de tráfico de armas, terrorismo, etcétera, estará el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño. Se hace la aclaración y le solicitaría con estas precisiones, si estuvieran de acuerdo en que se apruebe la orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Muchísimas gracias. De la misma forma, le solicitaría amablemente que pudiéramos tener ya la adopción del acta de la 17ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, misma que se realizó en Estrasburgo, Francia. Quien esté de acuerdo con el acta, a favor de manifestarlo también, levantando la mano. Bien, una vez aprobados tanto el orden del día como el acta respectiva, daremos paso al primer tema. El primer tema tiene que ver con la situación política y económica de la Unión Europea y México y la modernización del acuerdo global en sus tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. En este primer tema estarán participando por el componente europeo la diputada Teresa Jiménez Becerril, presidenta del componente, y por la parte mexicana un servidor, senador Salazar. Una vez que se han planteado los temas, se puede participar de manera libre en cualquiera de los temas que se estén tocando, es decir, en este primer tema podrán participar también en derechos humanos, también en cambio climático, en cualquiera de los temas que a ustedes les interese, de una manera libre. Posterior a este primer tema, estaremos pasando al Pleno para dar un saludo al Pleno del Senado de la República y escuchar también un mensaje de parte de la copresidenta del componente europeo. Bueno, sin más, y nuevamente, bienvenidos a todos. Le damos el uso de la palabra a la diputada Teresa Jiménez Becerril. Adelante, diputada. Sí, muchísimas gracias. Bueno, como ya ha dicho, bueno, primero saludar, señoras y señores embajadores, senadores, diputados, señoras y señores. Como ya ha dicho el presidente, en esta ocasión vamos a hablar, nosotros somos los ponentes, pero yo personalmente prefiero citar una serie de temas y que vayan ustedes también tomando la palabra, porque creo que nuestra contraparte mexicana tiene mucho interés en saber cómo está la situación en Europa, y la mayoría de ustedes son expertos en cada uno en su comisión, y con lo cual yo creo que sería importante darles a ellos también, que aunque no sean algunos ponentes en este caso, posibilidad de intervenir, con lo cual luego comentaré algunos temas. Y para entrar un poco en
En el contexto, yo diría que la Unión Europea y México, como ustedes saben, firmaron un acuerdo global en el año 2000, y así que México fue el primer país latinoamericano en firmar con la Unión un acuerdo de cooperación, de coordinación política y de asociación económica. Posteriormente, en el 2008, establecieron México y Europa el conocido como Partenariado Estratégico. Desde entonces hasta la fecha han ocurrido una serie de sucesos que hacen necesario un relanzamiento de esta relación estratégica. En el plano internacional, el mundo está hoy mucho más integrado económicamente. La crisis financiera vivida es bien elocuente al respecto, pero está mucho más fragmentado en lo político. Por ejemplo, temas como el terrorismo, la seguridad, la crisis de Ucrania. Estamos de frente a un mundo que, ya lo he dicho en mi anterior discurso, mucho más complejo e inestable, en el que no faltan ni crisis ni factores de riesgo. Por ejemplo, el grupo terrorista que se hace llamar Daesh o Estado Islámico, la crisis del ébola que hemos atravesado en Europa y que también aquí en México, cuando bajas en el aeropuerto ves todos los carteles. O sea, son cosas de gran preocupación, la proliferación nuclear y de armas, Libia, Ucrania. Y en estos últimos años, en esta última década y pico, desde la aprobación del Acuerdo Global, hay que destacar la crisis financiera y económica que estalló en el 2008 y cuyas consecuencias aún sufrimos. La crisis ha traído consigo una notable convergencia económica entre Occidente y los países emergentes. Los Estados Unidos están reequilibrándose hacia el Pacífico y China y se han convertido antes de lo esperado en la primera potencia económica global, superando en términos de PIB a los Estados Unidos. Se está estableciendo un nuevo orden internacional más inestable y complejo, con nuevos actores que no son solo naciones-estados. Por parte europea, pasamos de una tímida reforma de los tratados fundacionales en Niza al Tratado de Lisboa, que ha puesto las bases de una Unión Europea más integrada y más democrática. Y a pesar de las modificaciones, durante esta primera década del siglo XXI, no se establecieron los necesarios mecanismos que sostuvieran la Unión Económica y Monetaria. De ahí mucho de lo ocurrido como consecuencia de la crisis que nació en Estados Unidos y se propagó a todo el mundo. Ahora, bien visto, y ya con la perspectiva de una crisis financiera, no diría superada, pero en gran medida superada, hay que subrayar que la movilización de medios y de fondos a la que hemos asistido en la Unión en estos últimos años es una expresión sin precedentes de solidaridad entre los europeos. Por supuesto que ha habido críticas, no todos los Estados miembros lo han aceptado de la misma manera, pero la Unión Europea ha demostrado al mundo y a nosotros mismos que tiene la capacidad de sobreponerse a los más difíciles obstáculos. Y a pesar del pesimismo imperante durante los últimos años, podemos decir que la Unión Europea sigue siendo el mayor mercado del mundo, con más de 500 millones de consumidores. Y con nuestro PIB en paridad de poder adquisitivo es el mayor del mundo. La Unión Europea es el mayor importador y exportador del mundo, así como la principal fuente receptora de inversión extranjera directa. También la Unión ha conseguido mantener en estos últimos años una participación en el mercado global de exportaciones de un 20%. Y teniendo en cuenta que los Estados Unidos y Japón han visto disminuir dicha participación. También esto es extrapolable a Iberoamérica, a las exportaciones que tenemos con Iberoamérica. En el contexto de la crisis vivida, estos datos pueden ser olvidados, pero son realidad y son igualmente la razón por la que la Unión Europea sigue siendo un socio indispensable para cualquier país del mundo. En la Unión Europea se ha comenzado el pasado mayo un nuevo ciclo político con la elección de un nuevo Parlamento, de un presidente y de una comisión, de un nuevo colegio de comisarios y de un nuevo presidente del Consejo Europeo. Hemos superado la crisis financiera, en algunos países todavía no, lo dejaré y citaré para abrir luego el debate. A través de reformas realizadas en plano fiscal, económico y financiero, hemos realizado un ejercicio de mutualización de decisiones. Ahora toca profundizar en la democracia europea, lo cual nos lleva a la profundización de la Unión Económica y Monetaria realizada durante los últimos años. Y tenemos que conseguir una mayor profundización de la unión política en la que hemos de trabajar. Tenemos que continuar reforzando la Unión Europea como actor global.
nos enfrentamos a una vecindad en claras turbulencias. En su dimensión oriental tenemos la crisis de Ucrania y en la dimensión meridional la crisis en Libia, Siria e Irak, las cuales conllevan unos retos importantes: terrorismo yihadista y gestión de flujos migratorios. No podemos dejar de mencionar la crisis en Grecia y el posible referéndum en el Reino Unido sobre su posición en el seno de la Unión Europea. Y ahora, refiriéndome a México, diría que se está viviendo un despegue económico sostenido desde la pasada década, que lo ha situado como uno de los actores globales internacionales más dinámicos del G20. En cuestiones económicas y comerciales, el trabajo realizado en el seno de la Alianza del Pacífico, uno de los procesos de integración más dinámicos en América Latina, en el Trans-Pacific Partnership Agreement, la predisposición a actualizar este acuerdo global con la Unión y el cercano seguimiento de las negociaciones del TTIP entre la Unión Europea y los Estados Unidos dan buena prueba de ello. Nuestras relaciones con México, desde la entrada en vigor del acuerdo global, han aumentado un 237% y los flujos de inversión europeos en México se han triplicado en los últimos 10 años. La Unión Europea se ha situado como la primera fuente de inversión extranjera directa de México y su segundo socio comercial más importante tras los Estados Unidos. En el 2008 se aprobó el Partenariado Estratégico de México-Unión Europea. A partir de enero del 2014 se ha producido un cambio estratégico en el que las relaciones de cooperación, ya que México se graduó de la ayuda bilateral del Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, si bien se seguirá beneficiando en los programas temáticos y regionales, y a partir de ahora nuestra cooperación en estos aspectos estará fundamentalmente enmarcada también en programas propios de un nuevo instrumento. Estas tres tareas recién descritas, diálogo político, comercio e inversiones y cooperación, son las tres patas del acuerdo global que los presidentes Van Rompuy y Peña Nieto y Barroso decidieron someter a revisión en la Cumbre de Chile del 2013. México y la Unión Europea han sido los pioneros en lo que a las relaciones de libre comercio atlánticas se refiere. El éxito es evidente. Sin embargo, las circunstancias antes descritas, la visualización clara de las deficiencias de este acuerdo con el pasar del tiempo, así como un nuevo panorama comercial atlántico renovado con Perú, con Colombia, con Centroamérica, Canadá, Chile y negociaciones con Estados Unidos y Mercosur, hacen necesaria una evaluación sobre este acuerdo y una modernización. Yo tendría muchos más temas y cosas que se pueden contar, pero prefiero no tomar más tiempo y dejarlo a mis compañeros diputados, pues temas como ya he citado, como son las amenazas terroristas, como son el PNR europeo, PNR México, temas laborales y de cooperación laboral y de las empresas, pues tenemos al señor Tomás Mas, la señora nuestra diputada Danuta, también la señora Geisner, en temas que puede hablar, y por tanto dejaría a ellos otro tema que no he tocado, pero en el que quisiera que intervinieran, es el tema de Grecia. Es un tema de mucha actualidad política, el tema de los rescates, porque ha habido países que han sido rescatados como Lisboa, Portugal, Irlanda, Grecia. Irlanda y Portugal están saliendo. Grecia, como todos ustedes saben, tiene ahora un nuevo gobierno y tiene que afrontar esos compromisos y en fin, está ahora mismo con la Unión Europea tienen un grave problema porque los compromisos y las deudas están hechas para ser pagados, porque no puede ser que los demás estados como España hagamos ese esfuerzo con el coste que eso tiene para nuestros ciudadanos y luego den la impresión de que da igual y que las deudas no están hechas para pagarlas. Con lo cual yo lo dejaría aquí y le doy la voz al presidente y luego que se abra el debate para que mexicanos y europeos puedan debatir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la presidenta Teresa Jiménez Becerril. De igual forma yo plantearía esta dinámica que pudiéramos plantear de manera general el tema. En mi caso particular
mencionaré algunos aspectos y algunos retos que veo por venir tanto de la Unión Europea como de nuestro país y que posteriormente podamos abrirlo al diálogo, al intercambio de puntos de vista tanto de legisladores europeos como de mexicanos. Sin duda el tema del acuerdo global es un tema central para nuestro país. Simplemente recordar que fuimos el primer país en suscribir este convenio, único en su tipo, el más importante que ha suscrito nuestro país con nación alguna y en este caso con un continente, con la Unión Europea. De la suscripción de este acuerdo, tiene 15 años, de iniciar con 15 países, 14, 15 países, ahora están 28 países ya dentro de la propia Unión y ha dado beneficios que sin duda los valoramos mucho y queremos seguir adelante en este tipo de intercambios. Simplemente en el tema económico, de la suscripción del acuerdo a la fecha, el comercio ha incrementado en más de un 260% para ambas partes. Son uno de nuestros principales socios comerciales, junto con los Estados Unidos, por supuesto, en Norteamérica. Y la problemática, sin duda compartimos, que vivimos en el mundo. Estamos en un mundo globalizado. México es un actor importante a nivel global y la problemática es común. Cuando hablamos de temas de cambio climático, son temas que nos afectan en todo el globo terráqueo. Cuando hablamos de fenómenos de migración, es muy curioso, y esta anécdota se le ha platicado a algunos compañeros legisladores en algún evento de la propia comisión parlamentaria del Eurolat, que es otro organismo, ustedes lo saben, donde hay compañeros senadores y diputados de Latinoamérica y el Caribe, y hay una parte también europea. Me platicaba a mí una legisladora colombiana que estaban viviendo un fenómeno de migración a la inversa, y me daba una explicación. Me decía, debido a la crisis que se está viviendo en Europa, que sabemos, así como nosotros tenemos el problema de la delincuencia, pero que está focalizado, hay que decirlo también, hay estados muy seguros, hay estados donde hay prosperidad, estados donde se sigue el avance, como el caso de Yucatán, como Querétaro, como Puebla, en fin, hay lugares donde sí hay problemas. Hablamos de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, de Morelos, donde el problema se encuentra concentrado y se están haciendo esfuerzos muy loables para poder avanzar con este problema de la delincuencia. Pero así como está el problema de la delincuencia, también sabemos que en Europa el problema está focalizado. Hay países ya mencionados como Portugal, como España, como Irlanda, Italia, Grecia, por supuesto, donde está más acentuado el tema de la crisis. Y a mí me platicaba esta legisladora que estaban ahora recibiendo muchísimos colombianos que estaban regresando de España, porque estaban empezando a perder sus fuentes de empleo. Entonces, el fenómeno de la migración se da por un problema que se da al otro lado del Atlántico, y ahora estas personas están regresando a sus países de origen por un problema que se suscita en materia económica en una región del mundo, pero que impacta a nivel global. El tema de la violencia, en cualquiera de sus formas, también es un problema compartido. En algún momento México se le llama delincuencia organizada, en el caso de Europa es el terrorismo, pero finalmente es violencia, es algo que sigue afectando a las personas de todo el orden. Entonces, la violencia en cualquiera de sus modalidades es algo que no podemos permitir, que tenemos que seguir luchando para que se erradique. Nos pone nerviosos el tema de Ucrania actualmente, porque genera tensión, y yo creo que los europeos lo entienden perfectamente bien, más aún que los latinoamericanos, después de haber pasado por 2 guerras, haberlas superado y tener ahora este modelo de integración, este modelo de paz, que son ejemplo a nivel mundial. Pues ahora, cuando surgen este tipo de conflictos, sin duda que es una alerta que se prende y que nos tiene que hacer a todos generar conciencia, para todos contribuir de alguna manera en que ese tipo de situaciones se puedan ir atenuando y se puedan ir resolviendo por el diálogo, por la vía del acuerdo político, por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo entre naciones. En fin, tratando el tema de la situación económica, durante los últimos años México ha transformado su economía. La red de tratados de libre comercio con los que actualmente cuenta nuestro país brinda la posibilidad de relacionarnos económicamente con un gran número de países y regiones en el mundo. Una de estas regiones es justamente Europa, con la cual las cifras del intercambio comercial se han elevado significativamente. Aunque persisten retos como el de la concentración de exportaciones hacia un número limitado de países miembros de la Unión Europea y a la inversa, la inversión y exportación europea se concentra tan solo
en 6 o 7 estados de la República. Es decir, hay todavía un gran potencial, una gran oportunidad de que las inversiones, tanto de los europeos en nuestro país, se amplíen, como de las inversiones que tiene México hacia la Unión también se amplíen. Más del 80% prácticamente de las inversiones mexicanas se concentran alrededor de 7 países de los 28 que contemplan la Unión. Y prácticamente más del 80% de la inversión europea se concentra en 6 entidades de la República Mexicana. Hay todavía un gran potencial por explorarse y por potenciar. Deseamos incrementar el comercio y seguir fomentando una relación integral con toda Europa y en todos los ámbitos. Ello está en el interés tanto de Europa como de México, lo sabemos. Acontecimientos recientes como la caída de los precios del petróleo afectan la economía de diversos países y tienen un impacto directo en el medio ambiente debido al incremento en el consumo de combustibles. El Congreso de la Unión ha sido la arena de debate y votación de leyes importantes como la Ley de Competencia Económica, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la reforma hacendaria, la reforma financiera, en fin, la reforma energética, por supuesto, la reforma educativa, donde ha habido innumerables debates con puntos de vista, pero finalmente ha habido una participación, donde se han planteado de manera democrática. En algunos casos, algunos legisladores no hemos quedado del todo satisfechos, pero creo que se está dando un gran paso. Esta legislatura, sin duda, se ha caracterizado por ser una legislatura con muchísima productividad. Sin duda, las reformas ya mencionadas en tan solo 2 años y medio, tiene una productividad que no se había dado en las últimas décadas en la historia de los parlamentos mexicanos. Sin embargo, existen desafíos que requieren ser atendidos, como la desigualdad, el ingreso y oportunidades entre ciudadanos y regiones del país, un alto porcentaje de informalidad de la economía, una mayor promoción de clústeres industriales de alta tecnología y con vínculos con universidades y mecanismos de inversión en etapas iniciales. Es muy importante destacarlo, y hay un proyecto que justamente se está viendo con la Unión Europea de la educación dual. Ya hay varias universidades mexicanas que se están incorporando a este modelo, que es un modelo muy exitoso y que vincula a los jóvenes universitarios ya directamente con el ambiente laboral al cual habrán de enfrentarse. Esto es algo sin duda muy importante y que le estamos dando un impulso, y yo quiero de verdad agradecer la participación de los embajadores de la Unión Europea en nuestro país, en particular de Andrew Stanley, quien es el representante de la Unión Europea ante México y quien nos acompaña, porque son temas sin duda que nos pueden ayudar a resolver problemas como la delincuencia, problemas de desocupación. El tema de la educación, del intercambio en materia cultural, del desarrollo tecnológico, sin duda nos ayudan a poder ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes de nuestro país y por supuesto de la propia Unión. Sin duda, temas también pendientes que tenemos que atender es mejorar la equidad y eficacia del gasto en educación, una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral formal, trabajar en iniciativas de ley de seguro de desempleo y pensión universal con el fin de reducir la desigualdad, avanzar de manera más rápida en el desarrollo de una economía digital, un mayor impulso a la investigación, innovación e industrialización, y todos ellos sin duda son retos de este nuevo siglo. En materia internacional, existe gran interés en conocer el proceso y avance de las negociaciones entre Estados Unidos de América y la Unión Europea a propósito de la firma de un acuerdo transatlántico. Ello sin duda es de nuestro interés, dado que ambos son nuestros principales socios comerciales, lo cual necesariamente conllevará implicaciones a nivel de intercambio comercial para nuestro país. Lo mencionaba yo hace un momento, fuimos el primer país en suscribir este acuerdo. Después de nosotros ha sido Chile, ha sido Colombia, ha sido Centroamérica, últimamente ha firmado también Canadá, y sabemos que hay avances muy importantes en el caso de los Estados Unidos. De ahí, de la gran importancia que representa para nosotros el conocer y el poder participar en los avances, en el diálogo que se tienen con los Estados Unidos de Norteamérica, también en la posibilidad de una firma de acuerdo. Por lo que respecta a la modernización de este acuerdo global, esa es una de las cuestiones que más interés suscitan dentro del Congreso mexicano. Las fuerzas políticas aquí representadas estamos de acuerdo en que es un paso esencial que debe darse en las relaciones entre mexicanos y europeos. Ello significa una confianza renovada hacia México como la segunda y 14ª economía de América Latina y del mundo respectivamente. Además de que nuestro país representa un puente entre América Latina y América del Norte y está vinculado con el Pacífico y los países asiáticos de manera estrecha. Sin duda, existen razones para la modernización de este acuerdo con la Unión Europea.
México y la Unión Europea son socios estratégicos en asuntos regionales y globales. Las recientes reformas aprobadas en México abren también un espectro más amplio para mayores inversiones europeas. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea requiere ser adaptado a las circunstancias actuales, que ya no son las mismas de hace 15 años, tanto en México como en Europa. Para México y la Unión Europea es importante seguir teniendo proyección global que genere equilibrios en el sistema internacional. En ello, ambos compartimos valores y visión del mundo. En México buscamos seguir siendo competitivos y atractivos para las inversiones europeas, toda vez que, como ya se ha mencionado, la Unión Europea está negociando un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. La ampliación de la Unión Europea hacia los países de Europa Central y del Este no se ha explotado con las posibilidades de este acuerdo global. Existen nuevas necesidades en materia de seguridad, así como aquellas que plantean las distintas modalidades comerciales y los retos y posibilidades de los servicios financieros. Se requieren, por tanto, nuevos y mejores diálogos. Si bien cada uno enfrentamos desafíos internos en materia de derechos humanos, del euroscepticismo, que por cierto sabemos que tuvo un avance importante en estas últimas elecciones del Parlamento Europeo, del crimen organizado, de producción y consumo de drogas, entre muchos otros, ello no debe de apartarnos en la senda del diálogo político y la integración. En un mundo interconectado y globalizado existen retos que no pueden ser resueltos unilateralmente: el cambio climático, el terrorismo, el tráfico y consumo de drogas, la evasión fiscal transnacional, la migración, por citar algunos, deben convocarnos a una reflexión seria de cómo cooperar de mejor manera. Es por ello que el papel de la Comisión Parlamentaria Mixta ha sido relevante y debe seguir siéndolo. Requerimos una mayor presencia no solo en el proceso de modernización del acuerdo global, sino en su puesta en marcha y seguimiento. El ingrediente democrático en las relaciones entre México y Europa pasa por la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Representamos a la ciudadanía en sus diferentes expresiones. Ello no solo enriquece el proceso de actualización en las relaciones euromexicanas, sino constituye, sin duda, un elemento central de cualquier intercambio bilateral. Por su atención, muchas gracias, y dejaríamos ahora la posibilidad de intervención de parte de los señores diputados y senadores. Tienen el uso de la palabra, solamente necesitan levantar la mano para que puedan ustedes participar. Muchas gracias. Adelante, el diputado Thomas Mann. Ja, herzlichen Dank. Also man merkt schon, wenn man mit einer strategischen Partnerschaft beginnt, kann das zu einer strategischen Freundschaft führen. Partenario estratégico podemos terminar en una amistad estratégica, y creo que estamos de lo mejor encaminados. A mí me gustaría tratar dos temas del ámbito económico, es decir, hacer dos preguntas. Primero, el tema de este acuerdo de libre comercio. Dice usted, con razón, que estamos en fase de preparación, pero tenemos problemas importantes. Primero se ha dicho que no sabemos de qué se trata. La Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo trabaja autónomamente y las demás comisiones parlamentarias no se enteran, y es algo ya suficientemente grave. Hemos conseguido por fin una cierta transparencia, porque las demás comisiones parlamentarias ya conocen los contenidos, aunque no todos los pormenores. Ha habido audiencias en diferentes comisiones parlamentarias, en la mía, de Comisión de Empleo, por ejemplo, y Asuntos Sociales, y hemos barajado argumentos a favor y en contra hasta la saciedad. ¿Cómo lo ven ustedes en México? ¿Creen ustedes que estas negociaciones, que tuvieron tanto éxito con el acuerdo NAFTA en el año 94, podrían dividirse por un antiamericanismo básico como línea fundamental? ¿O creen ustedes que necesitan más debate y conocer más el fondo de la cuestión? A mí me parece que ustedes han debatido esto con bastante celeridad, y nosotros, los europeos, necesitamos tiempo, pero no tiempo para quedarnos dormidos, sino para ir digiriendo bien los argumentos de los diferentes grupos políticos y los diferentes grupos que están negociando, para saber qué temores hay. Por ejemplo, la seguridad de los alimentos, que a lo mejor corre peligro porque uno ya no sabe con qué ingredientes se hace qué producto alimenticio. Hay gente que dice que podrían tratar de venderse en Europa productos genéticamente manipulados que a nosotros no nos gustan. Incluso lo de los ISDS, los comités de arbitraje, que causan muchísimas reticencias ya como mera figura jurídica, ¿no? Tenemos todavía una oportunidad como representantes del pueblo
para que se nos dé una perspectiva sostenible a largo plazo. Si integramos la voluntad ciudadana de manera que ellos se den cuenta que si se avanza lento pero seguro, barajando bien los argumentos, se puede avanzar y que a la larga se acabe con el empleo precario. Si veo la situación de los estudiantes, sabemos que el mero hecho de que cursen estudios universitarios ya no es garantía de que obtengan un trabajo después. No se trata de hacer un acuerdo internacional solo para parchear en nuestra crisis, sino para conseguir sostenibilidad. Necesitamos generar estructuras que demuestren que a los jóvenes se les desea y no se quedan marginados. Última pregunta. ¿Tienen ustedes en México ese diálogo social que tenemos nosotros en Europa de interlocutores sociales y empresarios o patronos que se reúnen regularmente a conversar y a negociar? Yo sé que no en todos los Estados miembros de la Unión está tan anclado como algunos de los nacionales de ciertos países aquí presentes. Pero ¿cómo se puede entablar ese diálogo social para que se respeten las normas, para que la población se dé cuenta que el legislador es parte del movimiento y que no les dejamos a ellos rezagados detrás? Muchísimas gracias al diputado Thomas Mann. Hemos tomado nota de algunas de las preguntas que ha planteado. Sí, la palabra diputado Moisa y la diputada Keller. Le podemos... Y vamos ahora a escuchar, antes de dar respuesta, estamos aquí tomando nota ya de algunas preguntas a dos diputados más que desean participar. Podemos coger 2 o 3 diputados y también a lo mejor si quieren intervenir alguno de la parte de México y luego, o si no, que contesten. Ha pedido la palabra la señora Danuta Keller y señor Moisa. Como quieran el orden, la señora, el señor Moisa, después la señora Danuta y la señora Keller. Thank you very much. I'm also very interested of social issue, how does it work in your country. I know that you established new reform to make much more flexible labor market, but also, and I would like to know how do you implement it, where do you have the problems in it, and also I'm very interested how young people are interested to open their own business, and do you have any program for them to tienen un programa que les estimule para el easier espíritu for de them? emprendimiento y que puedan crear entonces empresas nuevas, los jóvenes. Gracias. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al diputado Sorín Moisa, no sin antes pedirles a mis compañeros legisladores que también, si alguno desea hacer uso de la palabra, para ir respondiendo algunas de las preguntas y también ir haciendo algunas a los compañeros europeos, también pueden hacerlo, para ir tomando nota. Entonces, si les parece bien, para ir intercalando, le daremos entonces antes la palabra al diputado César Octavio, después a Sorín, y vamos intercalando para que se vaya generando el diálogo, ¿sí? Adelante, senador César Octavio. Pues vamos a ponernos en... Muchas gracias. Me interesaría abordar el tema planteado en segundo término por la diputada. En nuestro país, a partir de esta legislatura se hicieron reformas importantes en el tema laboral. Se ha avanzado de manera significativa y estamos en la fase de la implementación, a través de las reformas estructurales y las leyes secundarias. Se han abierto nuevos mecanismos de contratación, se ha flexibilizado la posibilidad de contratación por tiempo parcial, estimulando la posibilidad de que jóvenes que están en la etapa final de su formación educativa y que todavía no adquieren la suficiente experiencia laboral para tener una contratación de mejor nivel, pueda ir al mismo tiempo cumplimentando la última fase de su preparación con sus primeras experiencias laborales. Se ha avanzado también en materia de fomentar la contratación de madres solteras y de mujeres en condiciones de vulnerabilidad,
Y por otro lado, y es muy importante destacar que hay todo un movimiento en nuestro país para estimular el emprendedurismo, para enseñar a ser más empleadores que empleados, en donde tengamos la posibilidad de ir generando autoempleo y promoviendo de manera singular el tema del estímulo a las micro y pequeñas empresas. En este sentido, hay una alineación de la visión del Gobierno de la República con el propio sector productivo, el sector empresarial, para apostarle al emprendedurismo. Esto es un proyecto de mediano y largo plazo, pero que me parece que México está en la ruta correcta para impulsar esta gran alternativa que significa el facilitar a los jóvenes el que emprendan por sí mismos. Gracias. Pero tiene la palabra el señor Moisés finalmente, la tercera va la vencida. Thank you. I would like, I'm a member of the International Trade Committee of the Yo soy European Parliament. miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, la Comisión INTA, Mexico, International and I'm a standing Trade, rapporteur for Mexico as well. y soy So I ponente follow permanente the trade para relations asuntos with con México. and the issue of the Sigo muy de of the cerca modernization of el the comercio global con agreement. México, la modernización del acuerdo global Quite closely. y todo lo que es su aspecto comercial. A candid introduction Así que lo digo a título de franca depths of this y sincera introducción acerca de la profundización en este progreso So the y de hacia dónde nos movemos. El telón de fondo al que me refiero es que el FTA, el Acuerdo de Libre Comercio, que es parte del Acuerdo Global actual, se negoció a mediados de los 90. La firma fue del 97, la entrada en vigor en el año 2000, creo. El mundo era muy diferente al actual. El mundo de los tratados de libre comercio aplicaba instrumentos de exención de aranceles y algunos otros instrumentos, entre comillas, fáciles, pero los tiempos se han ido complicando. Tenemos instrumentos mucho más sutiles y las negociaciones FTA se centran no solo en lo arancelario aduanero, sino en las reglas del juego económico aplicadas a las dos economías que negocian un acuerdo de libre comercio. Así que se habla de la coordinación normativa y legislativa, hablamos de normas, hablamos de procedimientos y no solo de cómo facilitar y suprimir aranceles. Parte de la modernización del acuerdo no debe ser solo un modesto debate y un parcheo del antiguo acuerdo de libre comercio. Tiene que ser algo más integrador y profundo. Y ambos, mexicanos y europeos, están de acuerdo. Estamos afinando este ejercicio intelectual. Ya llevamos 2 años en ello y empezamos ya un poco a entrar en la fase final, viendo que en la Comisión Europea hay mucha más dedicación y atención a este tema que en la Comisión anterior Barroso. La nueva Comisión Juncker está muy comprometida a la modernización de este proceso del FTA con México. La actual Comisión Europea me ha pedido que yo transmita formalmente este mensaje a ustedes. La Comisión Europea quiere una relación no solo más moderna, sino más fuerte y poderosa con México. Se compromete a esa modernización del FTA y la Comisión Europea quiere, o sea, la comisaria Malmström quiere alentar a sus, entre comillas, tropas en una labor constructiva y está convencida de que la parte mexicana también será lo más constructiva posible para terminar ese ejercicio de inventario del alcance del acuerdo, o sea, que no es la negociación, sino el captar o tomar las medidas, como si fuéramos un sastre, tomar la medida al maniquí de cuánto queremos abarcar. En junio creo que habrá una visita mexicana a Bruselas y a ser posible este documento que hace la cartografía del alcance del acuerdo estará ya terminado para cuando venga la visita mexicana a Bruselas. Así que le pedimos al Consejo de Ministros
que estén dispuestos para empezar pronto la negociación. No voy a entrar en los pormenores de las dificultades ya detectadas. Es una cuestión también de ir ajustando bien nuestras posiciones, ¿no? Ir sintonizando bien. Ayer celebré una reunión muy productiva con el subsecretario de Comercio, señor Francisco de Rosenzweig, y hemos ido tanteando con mucho cuidado muchos de los elementos del debate actual. También me reuniré, creo, la semana que viene, a ser posible, con la comisaria Malmström, donde iré puntualizando detalles y espero que pueda haber un progreso pronto ya. Estoy dispuesto a responder sus preguntas más concretas si tienen alguna. Y tengo dos preguntas para los amigos mexicanos. Me interesaría muchísimo saber algo más, no solo sobre las 11 reformas, sino también la parte energética y telecom. Si nos pudieran dar algo más en detalle sobre esa reforma en telecomunicaciones e incentivos en el sector energético también, de cómo podrán o se piensa evolucionar en estos dos sectores de telecom y de energía en el futuro. Muchísimas gracias al diputado Sorín Moisa. Hemos tomado nota también de sus interrogantes y vamos ahora a darle uso de la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz. Muchas gracias, estimado presidente, presidenta, a todos los legisladores que nos acompañan esta mañana, nuestros compañeros, colegas de Europa. Creo que sería difícil entender el escenario de lo que está ocurriendo en nuestro país sin detenernos unos minutos. Efectivamente, las reformas legislativas que a lo largo de estos 2 años ha impulsado el propio Senado con el propio Congreso de la Unión, de manera acompañada de lo que el propio Ejecutivo, el presidente Enrique Peña, ha presentado. Efectivamente, como ustedes han señalado, la única manera de insertarse en el mundo es hacerlo con responsabilidad, y esa responsabilidad exige los cambios profundos que se han venido realizando. Como ustedes saben, son 11 reformas estructurales que hemos aprobado, 11 reformas que involucran los temas políticos, los temas económicos, los temas de seguridad y justicia, y que evidentemente en ellos lo que hemos buscado es preparar a México para poder insertarse en la economía global y en general en la globalización de los asuntos internacionales. Ustedes han puesto ya el acento en algunas de estas legislaciones que hemos aprobado, la laboral, en donde evidentemente hemos buscado que haya flexibilización en el mercado laboral, pero sin detrimento de lo que son los derechos o las conquistas laborales de los trabajadores. Esto para nosotros ha sido sumamente importante. Han señalado, por ejemplo, de qué manera podríamos incursionar en el mercado de telecomunicaciones o de la reforma energética, resultado de las medidas que hemos aprobado, y en ese sentido, en ambos casos, evidentemente, lo que se ha buscado es que no sea el costo hacia los usuarios lo que al final del día mermaba la participación de los sectores. Hoy hay medidas claras que nos permiten, tan solo en el tema de telecomunicaciones, garantizar una mayor apertura, pero también con reglas claras de la participación. En el caso del sector energético, por supuesto, el Estado mexicano hoy seguirá teniendo, digamos, la tutela de lo que implica el recurso energético, pero también con la apertura para que esta participación que antes estaba vetada para los sectores privados, incluyendo sectores internacionales, hoy puedan participar. Hemos hecho una reforma muy amplia que va no solamente en el ámbito constitucional, sino en una gran cantidad de leyes secundarias que permitirá también darle certidumbre a quienes en un momento dado decidan participar en el caso de nuestro país. Justo con ello, también hicimos reformas en materia financiera que permite que aspectos como los que aquí se han referido en materia de emprendedurismo para los jóvenes, hoy estemos ya anunciando por parte del Ejecutivo, tan solo hace algunos días, algún programa de Mi Primer Crédito destinado solo para jóvenes que va a permitir, por ejemplo, que se tengan recursos disponibles a través de 3 segmentos, lo mismo en aquellos modestos créditos de 50 a 150 mil pesos, que un segundo segmento hasta 300 mil pesos y un tercer segmento hasta de 2 millones de pesos con una tasa de interés del 9% y a un plazo de 4 años, que es un ejemplo muy concreto de cómo las medidas legislativas hoy empiezan, en el caso de México, a tomar una participación de estar en acción.
Así como ello, definitivamente también les compartiría que en materia de reforma educativa, que para nosotros ha sido fundamental para poder tener condiciones de participar en el escenario internacional, hemos dado pasos definitivos, nada sencillos, sumamente complejos, pero que ya para el periodo que estamos platicando de este último año, los primeros concursos de los maestros para acceder al sistema educativo o para mejorar su posición ha sido en un concurso abierto con los estándares que estamos buscando de calidad para tanto los docentes como para en un momento dado las condiciones en que los chicos están realizando el desempeño de su escuela. Se ha instrumentado un nuevo modelo de escuelas de educación de tiempo completo, en donde efectivamente lo que necesitamos es ampliar el horario de los estudiantes en las escuelas, pero sobre todo las condiciones en las que se realiza su capacitación. Esto incluye, entre otros temas, una cruzada de alfabetización digital, dado que es uno de los instrumentos en los que es necesario para que los nuevos jóvenes, cuando se incorporen al mercado laboral, lo hagan en mejores condiciones. Seguramente a lo largo de esta jornada tendremos oportunidad de ir detallando algunos de los temas puntuales de estas 11 reformas estructurales que, insisto, tienen una mirada integral y sobre todo la responsabilidad que para los mexicanos representa nuestro país, pero también nuestra incursión y nuestra asociación con el resto del mundo y de manera particular con la Unión Europea. Muchísimas gracias, señora Alcalá. Diputada Alcalá, tiene la palabra la señora Keller. Gracias a los dos presidentes por la presentación que han hecho. El señor Mann ha dicho todo lo posible, pero en fin, poco me queda por añadir. Quiero simplemente comentar algunos puntos que han dicho. Hablando de la transparencia, hay un problema aquí de envergadura, un asunto importantísimo y de envergadura. Soy miembro de la Comisión de Comercio Internacional y en el caso del TTIP, el acuerdo transatlántico de comercio e inversión que estamos negociando con Estados Unidos, la Comisión nos dice que no pueden publicar documentos, ya que los estadounidenses no quieren publicarlos, no quieren hacerlos públicos. Utilicemos quizás esta posibilidad del ALC, Acuerdo de Libre Comercio, parlamentarios de ambos lados del Atlántico, para decir, queremos que haya comunicación y transparencia de documentos y que hagamos la labor para la que nos han elegido, que son parlamentarios. Eso lo podíamos hacer juntos. También se me ocurre lo siguiente, una pregunta que hago a los colegas mexicanos y también al ponente permanente, al relator permanente y a los diferentes parlamentarios de diversos países y también de diversos partidos. ¿Qué resultado queremos para el TTIP, por ejemplo? Ustedes tienen experiencia, los mexicanos tienen ustedes un acuerdo con Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Qué queremos llegar con el TTIP para los europeos? El revisar el acuerdo global con Europa. ¿Qué hacemos al revisarlo? ¿Qué tenemos? ¿Colaboración regulatoria, cooperación normativa? ¿Qué tenemos que incluir? ¿Qué desean ustedes? ¿Quieren que haya protección de inversiones, cláusulas de este tipo? Y nosotros también negociémoslo al revisar el acuerdo global, sin dejarlo en manos de los mecanismos de exploración, en manos del grupo de trabajo de la Comisión, pero que lo tratemos nosotros parlamentarios para ver a dónde queremos llegar con el resultado de la revisión del acuerdo global y que se plasme en una resolución parlamentaria. También se habla mucho de que hay que aumentar las inversiones. Bien, ustedes, los colegas mexicanos, ¿cómo piensan que se podría hacer ello? Aumentar inversiones. Ya hay enormes inversiones aquí en México y me pregunto cómo quieren ustedes aumentarlas aún más. Son preguntas que sé que son muy generales, pero merece la pena meternos en pormenores y ver lo que queremos conseguir con esta revisión del acuerdo global. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Francisca Keller. Me ha pedido el uso de la palabra nuestro embajador ante la Unión Europea. Adelante, embajador. Muchísimas gracias, senador, y le aprecio que me permita hacer un par de comentarios simplemente para ayudar a comprender a todos ustedes, miembros de la Comisión Parlamentaria, en dónde estamos en el proceso de negociación de la modernización y, cuando menos desde la parte mexicana, cuáles son nuestras aspiraciones, y quizás puedo contestar también en este mismo paquete algunas de las preguntas que acaba de hacer la distinguida diputada Keller. Como ustedes saben, señores legisladores,
el proceso de modernización requiere que la Comisión Europea tenga un mandato del Consejo Europeo que le permita negociar formalmente con el gobierno mexicano. Para que la Comisión Europea pueda recibir ese mandato se requieren 3 cosas. La primera es un llamado informe de visión conjunta, que es un documento que ambas partes redactamos, negociamos y en el cual fijamos las ambiciones que queremos y señalamos los temas y la ruta crítica que servirá para que deberá seguir esta negociación. Segundo es un informe de impacto económico de la relación comercial de México con la Unión Europea ex ante, es decir, cuál ha sido el impacto hasta hoy de los casi 15 años de vigencia del tratado comercial, y una segunda parte que es cuál es el impacto económico previsible de una versión modernizada de la parte comercial. Este documento es un documento exclusivamente europeo, no es un instrumento en el que el gobierno mexicano tiene absolutamente nada que ver y nada que decir. Es un documento que se encarga a una consultoría externa, en este caso es una empresa llamada Ecoris. Y un tercer documento, o más bien un tercer ejercicio, que es uno de consultas públicas que igualmente lleva a cabo esta empresa Ecoris. En cuanto a estos dos últimos, el informe de impacto económico y las consultas públicas, tenemos la impresión de la parte mexicana que el proceso está un poco retrasado, o quizás no muy poco. Sentimos que podría o debería estar avanzando más rápido si es que queremos alcanzar las metas que el señor Moisa precisamente acaba de mencionar respecto de los tiempos para el mandato. En cuanto al informe de visión conjunta, el informe tiene los 3 mismos pilares, el documento de visión conjunta, el Joint Vision Report en inglés, contiene los mismos 3 pilares que el acuerdo global: diálogo político, cooperación y libre comercio. Señores presidentes o copresidentes, en cuanto al pilar de diálogo político y el de cooperación, ambos están terminados. Las dos partes hemos ya cerrado y concluido esa negociación. En cuanto al diálogo político, lo que buscamos es modernizar y agilizar los diálogos sectoriales que hay entre ambas partes y que estos produzcan resultados mucho más concretos y no se limiten simplemente al diálogo o al intercambio de experiencias. En cuanto a los temas de cooperación, lo que buscamos es simplemente una cooperación mucho más sofisticada, mucho más horizontal y que incluya aspectos novedosos como la cooperación triangular, en donde la Unión Europea y México tenemos capacidad de cooperar juntos con terceros estados o con terceras regiones. Naturalmente está América Latina, pero hay otras como África, Asia, los países menos avanzados, en donde México también tiene una gran capacidad de contribución y lo podemos hacer de la mano con la Unión Europea, cofinanciando estos proyectos. En la parte comercial hay que reconocer que se ha avanzado mucho, sobre todo recientemente. Creo que vale la pena señalar lo que mencionó el distinguido diputado Moisa. Nosotros sentimos y hemos recibido con mucho beneplácito que a partir del cambio de administración en la Unión Europea, al inicio de la Comisión Juncker, el gobierno mexicano comenzó a recibir mensajes mucho más claros, mucho más sólidos y de mucho mayor compromiso en cuanto a este proceso de modernización, y hemos visto cómo particularmente en el lado de la comisaria Malmström, sus mensajes se han empezado a traducir poco a poco en el avance de la negociación. Ahora, no está terminado la negociación comercial, aunque es solamente el informe de visión conjunta, es complejo. ¿Qué buscamos? Respondiendo a la pregunta de la diputada Keller, el tratado vigente es un tratado que en su momento fue muy innovador. Fue un tratado de vanguardia hace 15 años, sin embargo, al día de hoy es un tratado ya muy superado. Como bien lo han dicho todos ustedes, el incremento del comercio bilateral fue espectacular en una primera fase, pero también tengo que decir que durante los últimos años, 8 años, el crecimiento ha sido estrictamente inercial. No ha habido en realidad
un incremento del comercio y sobre todo en el caso de la Unión Europea, quien solía ser nuestro segundo socio comercial, hoy es nuestro tercer socio comercial, es decir, perdió un lugar que tomó China. Hoy nuestro segundo socio comercial es China y eso lo que refleja es que la Unión Europea en los últimos 8 años no ha incrementado su espacio en el mercado interno mexicano. No obstante que el mercado interno mexicano ha venido creciendo de una manera muy importante, la Unión Europea se ha mantenido en un 8%. ¿Qué queremos entonces con el tratado para explotar todas las oportunidades que tenemos? Primero que nada hay que reiterar que el gobierno mexicano, las ambiciones del gobierno mexicano son muy altas, tan altas como las de la Unión Europea o inclusive más altas. El tratado actual se limita exclusivamente a la liberación del comercio de bienes y algunos aspectos básicos de servicios. La idea es poner en la mesa bienes, lo que esté pendiente. Nosotros tenemos un gran interés en la liberalización del sector agropecuario, agroindustrial. Para México es crítico y es uno de nuestros objetivos centrales con esta modernización. Es muy complejo. Incluir todo el tema de servicios y además propiedad intelectual, compras gubernamentales, indicaciones geográficas, solución de controversias, es decir, de la parte mexicana hay absolutamente la disposición para poner todo en la mesa y negociar un instrumento muy ambicioso. En el tema de inversión, hoy, como es del conocimiento de todos ustedes, tenemos 14 o existen 14 acuerdos de protección de inversión extranjera entre México y 14 Estados miembros de la Unión Europea, no los 28. La idea hoy sería que a través de la modernización tengamos un acuerdo de protección de inversiones extranjeras sombrilla. Cuando nosotros negociamos inicialmente con la Unión Europea, este tema de inversión no era competencia comunitaria, hoy es competencia comunitaria y buscaríamos un instrumento de esta naturaleza. Muchas gracias, señores presidentes. Sí que la señora Moy me había pedido la palabra. Allora, l'Unione Europea sta per firmare il trattato famoso firmar el famoso tratado TTIP, que ha desgraciadamente ha suscitado suscitado muchísima polémica, sobre todo entre pymes, pequeñas y medianas empresas y productores locales europeos. Me pregunto cómo va a reaccionar el gobierno mexicano en el caso de que se firme finalmente el TTIP entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque parece ser que con este tratado toda la producción buenísima, incluso local, podría desaparecer frente a la entrada de productos no locales o importación de productos que no tengan denominación de origen. Es decir, los productores locales y las pymes locales sufrirán un perjuicio enorme y podrán entrar productos sin control alguno, aunque sean productos hormonados o productos derivados de animales clonados. Con este acuerdo, México podría ver que empieza a haber un tráfico de mercancías que podría influir en la situación económica local de la nación mexicana. ¿Cómo van a reaccionar ustedes en el caso en que este tratado termine ratificándose? ¿Qué intenciones tienen ustedes para proteger las producciones locales que, al igual que en Italia, son todo un patrimonio para la economía mexicana? ¿Cómo van a utilizar ustedes y preservar la producción local y la agricultura de México? Gracias. Muchísimas gracias por su participación a la diputada Moy. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al diputado Mauricio. Adelante, diputado. Muchas gracias, compañeros legisladores. Le damos la bienvenida de nuevo a todos nuestros compañeros eurodiputados. Haciendo nada más algún complemento de lo que bien señaló el senador César Pedrosa,
así como la senadora Blanca Alcalá, que lo hizo de manera muy extensa y muy bien. Nada más en el tema laboral que nos habían comentado, en la implementación de las reformas laborales que hemos hecho en este país, entre otros temas, está también el tema relacionado a los juicios laborales. Los juicios laborales en nuestro país, hasta antes de la reforma, eran procesos muy cansados, eran procesos que se tardaban mucho en razón de intereses creados que se generaban entre el defensor y el defendido en este caso, en donde permitían que estos procesos se alargaran precisamente porque en este aletargamiento de la resolución que se estaba previendo se obtenía un mayor beneficio para el defensor, un mayor beneficio económico, esto conocido como los famosos salarios caídos. A esto se le pone un límite, se respeta, como bien se dice, los derechos del trabajador, pero tampoco se permite que los juicios laborales se conviertan en un pretexto para en determinado momento poder incluso hacer que inversiones de carácter que hagan empresas pequeñas o medianas pudieran afrontar en un futuro problemas económicos serios en razón de un despido injustificado. Esto con la reforma laboral ya no se permite, ya se dan garantías que se respete también el derecho del trabajador, pero también que no permita un juicio laboral tergiversarse y con esto lograr incluso en algunos casos que muchas empresas hayan cerrado o retirado inversiones. Esto es parte de lo que ahí se ha estado logrando. Y yéndome a otra parte, como se ha mencionado muy acertadamente por el embajador de nuestro país, este informe de visión conjunta, yo nada más haría una recomendación muy respetuosa que estoy seguro se estará haciendo por parte de quienes hoy están encargados de realizar esta labor por parte de Europa, de conocer, y haría una invitación, y obviamente yo creo que desde el Congreso de la Unión vamos a generar las condiciones para que así sea, de conocer a fondo las ventajas que van dando hoy por hoy las reformas estructurales que en nuestro país se han dado. Aquí ha sido hecha esta pregunta, pero creo que se van a abrir muchos espacios interesantes en donde podemos generar condiciones de ventajas mutuas, tanto para Europa como para nuestro país, en materia energética, en materia de telecomunicaciones, con condiciones internas hoy que les permiten, obviamente, a inversionistas, potenciales inversionistas europeos, interesarse en hacer efectivas estas inversiones en nuestro país. Muchísimas gracias, diputado. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, sino diputada Teresa. Bueno, doy primero la palabra. Ay, verdad, la tenía escrita y se me había olvidado, lo siento. La señora diputada Meissner. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you very much. Well, I would like to Muchísimas touch gracias. Me 4 gustaría different political fields, but I try to tratar make it 4 short anyway. temas So the first políticos, one pero voy a is, ser breve. trade Primer agreements. punto, You mentioned already, acuerdos comerciales. TTIP, Y ahora mencionó usted el and I would like to TTIP. know Me gustaría saber qué piensan los políticos mexicanos sobre el TTIP, por un lado, y el Partenariado Pacífico, por otra parte. ¿Cómo influye esto en su economía? ¿Qué temores tienen ustedes? ¿De dónde se cantan un poco los ánimos? Vaya. Segundo, ha hablado usted de la educación dual, la formación dual. Hace pocos días tuve la suerte de ir a la fábrica de Volkswagen en Puebla y ahí se aplica el modelo alemán de la formación dual. Pero tengo una pregunta también acerca de la participación femenina, porque por lo que yo he visto en esta visita a Volkswagen, la industria automovilística es muy importante para México y se llegará al alza. Generará mucho empleo en México en el futuro. Y me ha sorprendido, me ha gustado ver que en la escuela de formación profesional el 25% eran chicas y muchas eran profesoras. Mi pregunta va por ese derrotero. Si la industria automovilística es prometedora para el futuro, ¿qué atractivo le ofrece a la clase femenina, a las mujeres, para profesiones técnicas? ¿Tienen ustedes a lo mejor una receta de éxito en ese sentido? Y
Mi última pregunta, de lo que llamamos nosotros crecimiento azul. Es decir, el mar ofrece un potencial enorme de crecimiento y desarrollo. La población crece en el mundo y veremos que las cuencas ribereñas de grandes océanos crecerán más. Y no solo por razones turísticas, sino por las energías ganadas de la mar. No sé si tienen ustedes una política especial encaminada al mundo marino. Y mi última pregunta, la infraestructura. Yo soy miembro de la Comisión de Transporte, por eso me interesa el transporte. La infraestructura es algo que absorbe dinero como pozo sin fondo. Nunca tiene uno suficiente dinero para hacer infraestructuras. Las de México veo que están en bastante buen estado, por lo que he visto hasta ahora. En Europa tenemos un programa especial para financiar los trabajos de infraestructura que llamamos Facilidad de Conexión de Europa para transporte, sobre todo, transporte terrestre, sobre todo. Tratamos de traer más fuentes de financiación privada y de financiación público-privada para inyectar y apalancar en proyectos de infraestructura. ¿Qué experiencia tienen ustedes en este sentido en México? Porque supongo que, claro, aunque tengan buenas infraestructuras, siempre necesitan más, ¿no? Y en Europa nos cuesta invertir en ferrocarriles y en conexiones transfronterizas. Aunque, a ver, financiación la hay, pero nunca es suficiente. ¿Qué hacen ustedes en México? Bien, muchísimas gracias a la diputada por sus preguntas y por su participación. Sí, quería hacer una aclaración o también un comentario para añadir algo sobre lo que también ha sacado la diputada Keller cuando se ha referido al trabajo parlamentario nuestro dentro del seno del Acuerdo Global. Yo creo que es muy interesante saber fijar dentro del Acuerdo Global cuando se actualice la posición de esta comisión parlamentaria mixta, que debería ser incorporada al marco institucional de este acuerdo, pero con una base jurídica que precise bien cuál es su misión, las competencias y los métodos de trabajo, y para ver qué atribuciones se le deberían atribuir, ¿no? Yo creo que una atribución muy importante que debería tener esta comisión es la potestad de preguntar al Consejo Conjunto y a las comisiones competentes del Parlamento Europeo y también al Congreso Mexicano, requiriéndose una respuesta en un plazo determinado, como nosotros hacemos cuando preguntamos a la Comisión. También es importante hacer declaraciones conjuntas sobre aspectos de la agenda bilateral o sobre acontecimientos que acaecen en la Unión Europea o en México. Y también es importante una colaboración reforzada entre el Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano, a través de una diplomacia parlamentaria que se mantuviese permanentemente, permitiéndose un flujo de información y no solo cuando venimos aquí. Yo creo que es muy importante este fortalecimiento de la Comisión Parlamentaria mixta y la actualización del acuerdo pues podría ser un buen sitio para negociarlo. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Me gustaría complementar algunos de los cuestionamientos que se han puesto sobre la mesa, a los cuales ya algunos de mis compañeros parlamentarios han dado respuesta a algunos de ellos y otros que quisiera yo complementar. Bueno, en primera instancia, yo comparto la visión del diputado Thomas Mann en el sentido de que debemos de tener mucho mayor acceso a la información acerca del acuerdo que se está tratando. Es decir, existen responsabilidades. Está la parte ejecutiva, en el caso de México el gobierno federal, está el poder legislativo, que estamos llevando a cabo el diálogo político y conocemos bien esos dos capítulos, la parte política y la parte de la cooperación. Sin embargo, sí debo decir que al igual que la preocupación que ha expresado el diputado, también compartimos esa preocupación de no tener toda la información que quisiéramos, y en ese sentido yo creo que la propuesta que hace la diputada Keller es muy buena, en el sentido que podamos sacar un resolutivo
un resolutivo tal que nos permite estar muy vinculados con los avances que se van presentando del citado acuerdo. Sin duda es de la mayor relevancia. Hay preocupaciones compartidas. Es decir, la misma preocupación que planteaba la diputada Moy de qué va a pasar con todos esos pequeños y medianos productores al momento de que se firme un acuerdo de esa magnitud entre la Unión Europea y Estados Unidos, siendo que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, solamente antes de la propia Unión Europea, y efectivamente tendrá una repercusión directa. Hay muchísimas familias, muchísimos empleos justamente que dependen de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Y vean ustedes, no solamente con el tema de la firma, de la posible firma de la Unión Europea con Estados Unidos, que ya tenemos problemas. Nosotros de pronto dejan, por ejemplo, en la frontera de importar algunos productos agropecuarios de nuestro país, el caso del tomate, un tema ahí reciente que afectó obviamente a los productores en nuestro país. Entonces, yo creo que este acuerdo, este tratado y este posible firma que se pueda generar ahora entre Estados Unidos y la Unión Europea necesariamente deberá de pasar por una revisión muy cuidadosa para darles alternativas a estos pequeños y medianos productores. Debo mencionar también que en el tema de telecomunicaciones y de energía se han comentado algunas cuestiones, pero la diputada Danuta preguntaba que qué más iba en el tema de estas dos reformas tan importantes. Bueno, en el tema de telecomunicaciones, debo decirlo, yo siento que tuvimos un gran avance. ¿Cuál es el principal logro desde mi punto de vista que se ha tenido con esta reforma? El terminar con los monopolios. En México, como ustedes lo saben, hay dos grandes cadenas televisivas. En México hay una gran empresa en comunicaciones, en telecomunicaciones, en telefonía particularmente. En México estos mercados se encontraban acaparados por grupos monopólicos. Con esta reforma se genera una apertura. Hay la posibilidad de generar nuevas cadenas televisivas a nivel nacional, hay la posibilidad de generar competencia en materia de radio. Se abre un capítulo ahí muy interesante para radios comunitarias y radios públicas, sobre todo en el aspecto educativo. Se abre la posibilidad de una mayor cobertura a nivel nacional, tanto de internet como de telefonía. En fin, yo creo que esta reforma en telecomunicaciones particularmente ha dado mucho para los mexicanos. Se termina el asunto de las largas distancias, los cobros, siendo un país y estando tan cerca a un estado, una entidad federativa de otra. Teníamos que pagar una larga distancia, en muchas ocasiones solamente a unos cuantos metros de distancia entre ya un sitio y otro, el caso de la Ciudad de México con el propio Estado de México o Morelos, que estamos muy cerca. Todo esto ha venido en esta reforma en telecomunicaciones. Y el caso de la reforma energética, si bien es cierto que a algunos no nos dejó totalmente satisfechos, debo decirlo, yo soy uno de ellos, que no estuvimos de acuerdo en cómo se generó, sin embargo algo se tenía que hacer, sin duda. Lo peor que podíamos haber hecho es dejar las cosas como están. Sin embargo, viene una segunda etapa que reviste la mayor importancia desde mi punto de vista y que es el tema de la discusión en materia de energías alternativas. Esa es la próxima discusión que se viene, donde toda la capacidad y todo el potencial que tiene nuestro país no se está viendo aprovechado, no se está capitalizando. ¿A qué me refiero? Pues hay experiencias ya exitosas en materia de energía eólica, en materia de energía hidráulica. Vamos, ahí está el caso de Noruega, con Statoil, que tiene una gran producción de petróleo y de gas, pero que ellos consumen energía limpia, energía hidráulica, en más de un 85%. El caso de Alemania, el caso de España con energía eólica, con energía solar. México tiene toda la potencialidad, tiene toda la posibilidad de desarrollar este tipo de energías. Contamos con mares para poder producir energía a partir de las mareas. Tenemos la posibilidad de generar energía geotérmica, energía eólica, energía solar. Tenemos toda la posibilidad. Está en ciernes esa discusión que muy próximamente se estará dando en este Senado de la República y obviamente estamos tomando en cuenta las prácticas que han sido exitosas en otras regiones del mundo. Nosotros dimos un gran debate para evitar, por ejemplo, porque sabemos que son situaciones que se van evitando en varias regiones del mundo, como el tema de la fractura hidráulica, el fracking. Dimos el debate en contra, bueno, por una mayoría se aprobó, pero ese tipo de situaciones que se están evitando ya en varias regiones del mundo nos tienen que alertar de que no debiéramos de echarlas a caminar en nuestro país si vemos que no están dando buenos resultados.
En ese sentido, hay una discusión muy rica en el Senado y sin duda yo creo que la próxima discusión en materia energética, sobre todo energías renovables, es de la mayor relevancia, donde podamos poner sobre la mesa, por ejemplo, incentivos para el transporte público, por ejemplo, aquellos que utilicen, como es ya en algunas regiones de Europa, vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y situaciones que aquellas empresas que eviten contaminar, pues también tengan algún tipo de incentivo verde. Otro tema que también se ha tocado en el asunto de la infraestructura. En México, el tema, por ejemplo, carretero, es mixto, es decir, hay algunas carreteras, algunas vías de comunicación que son de manejo exclusivo del gobierno federal, hay otras que se están concesionando, se atrae la inversión de un capital privado y se les da una concesión para que estos puedan operar las casetas por un determinado número de años, y también hay algunas inversiones que son mixtas del gobierno junto con la iniciativa privada en determinados proyectos específicos, así es como se maneja. Debo mencionar también que hemos tenido un avance, hace un momento lo mencionaba dentro de los retos, en el sentido de la participación de la mujer en nuestro país. Yo creo que ha habido avance, sobre todo en el tema de la participación política. Hoy por hoy, aprobado precisamente por ambas cámaras en nuestro país, el 50% de las candidaturas a partir de la próxima elección corresponderá a mujeres y un 50% a hombres. Estamos hablando de igualdad en la participación política de nuestro país. Es un gran avance, sin duda. Algunos partidos de manera interna habíamos avanzado ya en ese sentido, pero ahora ya de manera constitucional, a partir de las próximas elecciones, es una situación ya de legalidad, la participación de la mujer. Y es uno de los retos que, si ustedes escucharon en mi primera participación, yo establezco como una prioridad. La incursión, la mujer en todos los ámbitos, en el campo laboral, en el campo de la ciencia, en el campo académico, etcétera, sin duda es de la mayor relevancia. Tenemos las mismas capacidades, entonces pues debemos de tener las mismas oportunidades. Debo también agradecer la participación del diputado Moisa. Coincidimos en que ahora, igual con el embajador, en el sentido de que vemos un mayor dinamismo, lo cual apreciamos y agradecemos, y eso estamos solicitando también para nuestras partes mexicanas, en este caso para la Cancillería, para la Secretaría de Economía. Hemos planteado puntos de acuerdo en este Senado, donde hemos pedido que una comisión del Senado de la República y de diputados pueda ser observador y participante permanente en el tema de las negociaciones, porque insisto, y reitero lo que dice el diputado Mann, estamos hasta cierto punto acotados. Es decir, ustedes vean, hay un buen avance en el tema del diálogo político, hay un buen avance en el asunto de la cooperación, sin duda, que cambia, ahora ya nos pone más de pares. Sin embargo, no soslayamos que el tema de la cooperación en el pasado inmediato dio resultados muy importantes. Hubo un grupo, por ejemplo, citar ejemplos muy específicos, un grupo de productores de aguacate que se organizaron y que por medio del fondo de la Unión Europea, 50% y el 50% de un fondo federal mexicano, tuvieron la oportunidad de poder generar la posibilidad de exportar de una mejor manera sus productos. De la misma forma, mezcaleros y en fin, otro tipo de productores. Entonces, ahora cambia y va a otro nivel. Tiene que ver ahora la cooperación en el ámbito académico, tecnológico, etcétera, lo cual nosotros consideramos positivo. Yo insistiría también en el tema que tocaba la diputada Keller, en el tema de la transparencia. Nosotros también estamos a punto de iniciar una discusión muy importante, con diversos puntos de vista sobre combate a la corrupción y transparencia en nuestro país, en todos los sentidos. Y bueno, esa transparencia nos gustaría que se viera reflejada también en que pudiéramos tener el acceso libre a los documentos que se están negociando de los distintos tratados. Yo creo que eso es algo que nos beneficia a ambas partes. A nosotros, ¿qué nos interesa? Pues sí, que haya la posibilidad de generar las condiciones de un mayor intercambio comercial con Europa, y de la misma manera nos interesa que mayor cantidad de productores mexicanos tengan esa posibilidad de poder establecer sus mercancías, sus productos o sus servicios en el continente europeo. Entonces, yo creo que son puntos que estaremos tomando en cuenta y que yo espero que en la resolución final pudieran ser votados por ambos componentes. No sé si se me pasa algún otro punto, si no, le damos
uso de la palabra al diputado Martín de Jesús. Adelante, diputado. Esta primera ronda de intervenciones, este primer punto, porque refleja avances importantes. Hemos participado en las últimas 3 reuniones de esta comisión mixta y hemos sostenido, incluso está manifiesto en las declaraciones finales, sobre la importancia de las reuniones estas parlamentarias para fortalecer todos los acuerdos que se van dando. Mire, yo quiero señalar que aquí en México hay una muy buena coordinación con los diputados y los senadores y tenemos una muy buena coordinación con el Ejecutivo Federal. El presidente de la República ha estado muy al pendiente de todo este proceso de diálogo entre Ejecutivo y parlamentarios. La presencia hoy en día del embajador ante la Unión Europea, del embajador Gómez Camacho, como lo ha estado en nuestras reuniones allá en Estrasburgo y en Bruselas. O sea, tenemos esa comunicación que nos permite tener el pulso del día de cómo van las diferentes negociaciones. Por eso, cuando se habla de que en febrero del 14 se instala el grupo de trabajo y para enero, el pasado 23 de enero, como lo acaba de señalar hace un momento el embajador, de que ya hay acuerdos prácticamente en 2 de las áreas más sensibles, que son el diálogo político y la colaboración, la cooperación. Entonces, y dentro de las recomendaciones contenidas de esos 2 acuerdos, se está, en lo de diálogo político y de cooperación, destaca la inclusión formal de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Europa en el nuevo marco jurídico bilateral, que es algo muy importante porque eso hemos estado reiterando con los anteriores legisladores, que por cierto ahora son figuras nuevas que vemos y que los cuales nos da mucho gusto interactuar con ustedes, pero prácticamente de esta comisión mixta, la parte correspondiente a Europa se renovó en un 90%, y es muy importante hacer esos comentarios de que no se está arando en el desierto, ya hay resultados muy concretos de estas reuniones de la comisión mixta. Quiero comentar también de que así como se señaló de que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea, eso significa que, y no de los Estados miembros, pues estamos en espera de que en este tercer pilar, en el tema de como lo comentó también el embajador, del tema de la relación comercial, de la actualización del acuerdo comercial, pues le tomo la palabra y me uno a los comentarios del diputado Sorín Moisa, de que sí se haga la brevedad, ojalá y pronto cuando vayamos a Europa, ojalá en este primer semestre del año, el Consejo Europeo otorgue el mandato de negociación a la Comisión Europea para negociar el acuerdo global. O sea, estamos viendo pues, ya estamos en partes ya muy avanzadas, pero también tenemos algunos pendientes. Se ha pospuesto la cumbre de la Unión Europea-México, se ha pospuesto el foro de diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos México-Unión Europea. Está pendiente la celebración de los diálogos bilaterales sobre seguridad y justicia, entre otros. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, diputado. Sin duda, muy importantes los puntos que se han tocado y que por supuesto puede ser parte también del acta final del resolutivo que pueda tomar esta comisión parlamentaria mixta. Debo aclarar, en la pasada reunión que tuvimos en nuestro país, hubo la posibilidad de tener reuniones con organizaciones civiles. En esta ocasión, por cuestiones de agenda, y lo platicábamos con la diputada Teresa Jiménez previamente a su llegada, ya estaba planteada la posibilidad de este encuentro que tengo entendido sostuvieron ustedes. Nosotros justamente coincidía con un evento también de carácter internacional llevado a cabo en este Senado, donde varios de los senadores que presidimos comisiones de relaciones exteriores tuvimos la responsabilidad de estar coordinando estas mesas, razón por la cual en esta ocasión no fue posible. Sin embargo, sin duda es un tema de la mayor relevancia el poder escuchar a la sociedad civil para que podamos tomar en
en cuenta también, por supuesto, sus opiniones. Es una cosa muy rápida. Bien, vamos a darle el uso de la palabra a la diputada Teresa y finalmente a la senadora Blanca Alcalá. Adelante. Era solo una cosa muy rápida que venía a colación de lo que has dicho. Sí, recuerdo que cuando estábamos organizando la agenda, el presidente mostró la intención de unirse y de unirse con senadores y representantes, diputados mexicanos que vinieran a esas reuniones nuestras que han sido muy intensas, productivas, que llevamos a cargo ayer con más de 10 o 12 asociaciones o incluso más de la sociedad civil con diferentes problemas muy relacionados con derechos humanos, y nos tuvimos también ocasión de ver a los padres de los niños desaparecidos de Iguala y bueno, sí sé que fue precisamente por motivos de agenda, pero que por supuesto en las demás, si en vez de 2 días tenemos 3 días en las siguientes visitas o delegaciones, meteremos, como hemos hecho en la mayoría de las ocasiones, a miembros de la sociedad civil. Así es. Senadora Blanca y después el diputado Mauricio. Adelante. Gracias, presidente. Solo para complementar lo que ya ha sido señalado por usted y por otros de los colegas mexicanos en relación con lo que comentaba nuestra muy distinguida invitada. Primero hablaría por el tema más, digamos, más honroso para las mujeres mexicanas, que es esta participación creciente que a partir de la década de los 90 se ha tenido de las mujeres, incluso en la educación superior, en áreas que en el pasado estaban vetadas. Hoy se observa en todas las instituciones de educación superior que hay 6 áreas en donde las mujeres están participando. Es el caso de las ciencias de la salud, de las ciencias naturales, de las exactas y de las administrativas. Venimos dejando atrás aquel mito de las carreras femeninas, en donde simplemente el irse a áreas como las de la docencia, de las escuelas normales o de las áreas de la salud, eran las exclusivas que se dejaban para las mujeres. Y hoy, por supuesto, esta legislación de la que hacía referencia el senador Rabindranath, que permitirá que exista democracia paritaria en nuestro país, definitivamente consideramos que será un catalizador para una mayor incorporación de las mujeres también, no solamente en la esfera de lo político, sino en la esfera del mundo laboral, y no solamente en lo que implica en los niveles de producción, sino sobre todo nuestro anhelo es en la toma de decisiones. Me complace doblemente que ayer hayan estado en Puebla, soy senadora por Puebla, como les dije esta mañana, y por supuesto que en el caso de la empresa Volkswagen, como mucha de la industria automotriz, el caso de Audi, para Puebla siempre será muy importante en el desarrollo del Estado. Por otro lado, en relación con el compromiso de México en los temas ambientales, creo que también, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, venimos realizando una tarea de enorme compromiso con lo que implica, pues, con la humanidad. La participación de México en las distintas cumbres sobre cambio climático ha sido evidente y de manera paralela también hemos venido avanzando en la legislación en la materia. Es más, yo insistiría que, suscribiendo lo que decía el presidente de esta reunión, el senador Rabindranath, en ocasión de la reforma energética hubo diferencias entre los distintos grupos parlamentarios, pero había en el tema de cuidado ambiental, definitivamente había mucha consistencia en lo que buscábamos y también en lo que buscábamos evitar. De tal suerte que inclusive hicimos una legislación específica sobre una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos, que lo que busca es, pues, blindar los esquemas que permitan garantizar el cuidado del mismo en nuestro país. Y finalmente, en el tema de las asociaciones público-privadas, del mismo modo, tenemos por un lado un programa nacional de infraestructura que el presidente ha anunciado, que hoy, con la caída de los precios del petróleo, tendrá algunos recortes, pero es un programa muy ambicioso, y de manera paralela también se ha avanzado en la legislación federal y estatal, dado que vivimos en un país con un sistema federativo, en donde hay esta posibilidad de estas asociaciones entre el sector público y el sector privado. Y yo terminaría mi comentario que incluso esta semana hemos ido un paso adelante.
También hemos buscado que haya responsabilidad financiera en la contratación de cualquier obligación y hemos legislado para que también se tenga claridad de lo que se contrata, a qué tasas de interés se contrata, quién lo contrata, no solamente en el país, sino también en los estados y en los municipios que conforman el territorio nacional. Sí. Muchísimas gracias a la senadora. Vamos a dar el uso de la palabra al diputado Mauricio Sauri y finalmente al embajador de la Unión Europea en nuestro país, Andrew Stale. Adelante, diputado. Sí, era señalar los puntos que acertadamente señala en materia de infraestructura la senadora Blanca Alcalá. Efectivamente, tenemos este Plan Nacional de Infraestructura que alcanza por encima de los 7 billones de pesos. Yo nada más complementaría, además de esto se ha hecho un esfuerzo desde la Cámara de Diputados al momento de asignar los recursos para infraestructura, de hacer un ejercicio responsable en la asignación de los mismos, respetando, por ejemplo, obras que estaban inconclusas para que tengan prioridad aun cuando haya un cambio en el ejercicio del gobierno, aun cuando este cambio implique el que esté dirigiendo los destinos, sea de un estado, de un municipio o de la federación, alguien distinto del partido político que estaba con anterioridad, y obviamente cuidando los elementos relativos en materia de impacto ambiental, así como de utilidad pública, pero efectivamente tratando de combinar estos esfuerzos también por medio de las APPs, de las sesiones público-privadas, y logrando que se haga con total responsabilidad, como efectivamente ha sido señalado con la ley recientemente aprobada. Muchísimas gracias, diputado. Tenemos el uso de la palabra al embajador. Adelante, señor embajador. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy brevemente, y a raíz de la intervención muy pertinente del diputado Vázquez Villanueva sobre la necesidad de mantener un ritmo intenso de contactos a más alto nivel entre la Unión Europea y México, y coincidimos plenamente en eso. Simplemente para informarles de que esperamos, no más que esperamos, sabemos que en el mes de abril vamos a celebrar 5 diálogos de alto nivel en materia de derechos humanos, de educación y de cultura, medio ambiente, cambio climático, y ayer en la Secretaría de Relaciones Exteriores nuestros homólogos en la Cancillería nos apoyaron para que se pudiera fijar cuanto antes una fecha para el diálogo de alto nivel en materia de seguridad y de justicia. Y seguimos con el afán de poder organizar la cumbre UE-México a nivel presidencial mediados de este año. Entonces, simplemente para decirles que esperamos mantener, creo que vamos acelerando, intensificando este calendario de reuniones de alto nivel. Y en lo que se refiere al foro de la sociedad civil, hace poco tiempo hemos tenido pláticas en nuestra delegación aquí en México con los representantes y participantes mexicanos en este foro para ver si y cómo se puedan dar las condiciones para la realización del 6º foro de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Yo creo que con esto confirmamos lo que se ha venido expresando en esta reunión, en el sentido de que se va avanzando, pero de manera paralela. Y yo creo que hace falta un punto de encuentro donde haya una mayor interacción en la parte legislativa y la parte ejecutiva. Sabemos, tenemos conocimiento de los diálogos de alto nivel que se vienen realizando, sabemos de los que están por realizarse también, y con la petición que hemos hecho con puntos de acuerdo, donde hemos solicitado la participación directa ya de legisladores, de copresidentes que puedan involucrarse de una manera más estrecha, sin duda yo creo que va a verse fortalecido estas próximas reuniones a celebrarse en nuestro país y por supuesto también en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Les solicitaría ahora que pudiéramos trasladarnos, vamos a salir por la puerta que está a mi izquierda, vamos a ir al pleno de este Senado, donde la diputada Teresa Jiménez dará un mensaje al pleno de los senadores. Posterior a eso nos trasladaremos al Club de Banqueros en esta ciudad, donde hay una comida ofrecida por la Cámara de Diputados. Posterior a eso regresamos a este mismo recinto para tratar el segundo tema, que es la situación en el ámbito de los derechos humanos de México y la Unión Europea. Muchísimas gracias. Bueno, pues de estas maneras